Del comienzo de la carta de San Pablo a los Gálatas. Me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Porque ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas son los habitantes de Galacia, una región del centro de Turquía. Los celtas en Roma eran llamados galos. Luego, igual que nuestra Galicia, Galacia significa tierra de celtas. Galacia está allí cerca de Palestina, el camino por tierra desde Israel a Grecia y Roma. Y parece que después de que Pablo anunció el Evangelio en esa región llegaron cristianos que estaban convencidos de que las leyes judías seguían siendo de obligado cumplimiento para los cristianos, puesto que Jesús fue judío. San Pablo escribe esta carta para reafirmar la libertad de los cristianos frente a la ley judía, la ley del Antiguo Testamento. Para ello invoca la autoridad del mismo Jesús. Según nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, Pablo recibió la revelación de que Jesús estaba vivo, había resucitado, pero después fue a aprender más sobre las palabras y los hechos de Jesús con los apóstoles y el resto de la comunidad. Como pasa con cualquier religión u obra humana, siempre surgen interpretaciones, corrientes, fracciones, grupos que dan importancia a ciertos aspectos que consideran esenciales frente a otros aspectos que pueden incluso ver no solo secundarios, sino también perjudiciales, hasta el punto de que puede llegar a no reconocerse unos a otros como pertenecientes a la misma fe. Esto que parece moderno apareció justo al principio. Si lo pensamos bien, era lógico. El propio Evangelio nos relata muchas veces cómo Jesús tuvo discusiones acerca del cumplimiento de la ley de Moisés. Hoy también muchos cristianos consideran fundamental el cumplimiento de ciertas normas litúrgicas, morales, religiosas, para ser contado como cristiano de verdad. En el siglo XX, por ejemplo, se hablaba mucho de cristianos practicantes o no practicantes, refiriéndose a la asistencia o no a misa. Por eso sigue siendo de tanta actualidad leer con atención la argumentación de Pablo con esta carta. Pero empezando por el principio. En el inicio de la carta, Pablo reclama la autoridad de Jesús, lo que significa que Jesús tiene que estar en el centro y en el origen de nuestra identidad y de nuestras acciones. Solamente desde Él podremos después construir nuestra libertad y nunca con el objetivo de diferenciarnos de los otros, ni por supuesto para juzgarlos.